Efesios 5, 21. Efesios capítulo 5, versículo 21. Pero antes vamos a pedirle al Señor que sea Él el que nos enseñe. Padre, te pedimos, venimos a ti humildemente, Señor, confesando la realidad que no queremos confiar ni confiamos en nuestras habilidades personales, humanas para conocer verdades que nos hagan libres, Señor. Necesitamos que tú, a través de tu Espíritu, nos toques el corazón, nos ilumines tu palabra y nos abras los ojos para ver la realidad de la verdad que tú has prometido que cuando conocemos nos haga libres, Señor. Así que haz esto, Padre. Utiliza ciertamente mi boca, el estudio que asumo que tú nos has dado, Señor, y que está en tu palabra que tú ciertamente nos has dado para que nos toques el corazón y nos liberes. Somos tuyos, en el nombre de Jesús. Amén. Ok, Efesios 5:21. Pero, mira, la semana pasada dejamos a Pablo dándonos exhortaciones de conducta general, donde veíamos cómo luce una vida arrestada por el amor incondicional de Dios, una vida de libertad establecida en la identidad que Dios nos ha dado como amados hijos de Dios. Y fue un estudio sumamente importante, estaba centrado en lo que es tener nuestra identidad en Dios. Pero hoy Pablo continúa las exhortaciones, ahora enfocándose en nuestras relaciones horizontales más importantes, en nuestras relaciones con la gente. Fíjate, con la gente que verdaderamente llegue a conocernos, no la gente que conoce a nuestro embajador, o sea, esa persona a la cual nosotros presentamos a los que conocemos superficialmente, no, sino a las personas que llegan a conocer el verdadero yo, esas personas que viven con nosotros, y en un menor grado los que trabajan con nosotros día a día. Esas son relaciones que tienen el potencial de ser fuentes de gran gozo, pero también tienen el potencial de ser fuente de gran frustración. ¿Cierto o falso? Dice, todo depende de si nosotros creemos y conocemos personalmente la gracia de Dios y dejamos que ésta se exprese a través de nosotros de la manera en que Pablo describe o nos va a describir a continuación. Podemos decir que estas exhortaciones que vamos a ver hoy son el plano o el esquema de Dios para vivir una vida de libertad en nuestras relaciones horizontales más importantes, nuestras relaciones de pareja, nuestras relaciones de familia y nuestras relaciones de trabajo. ¿Ok? Entonces, vemos en el versículo 21, dice, versículo 21 de Efesios 5, dice, sométanse unos a otros por reverencia a Cristo. Y es lo primero que nos dice esa palabrita que todos nos encanta de someternos. Sométanse unos a otros por reverencia a Cristo. Y el punto aquí es que está diciendo todos nosotros debemos someternos unos a otros, y esto es como que lo que está queriendo decir es, sométanse a considerar los consejos y exhortaciones de los demás. Sométanse a considerar los consejos y exhortaciones de los demás, porque todos estamos llamados a cuidarnos los unos a los otros. Todos estamos llamados a cuidarnos los unos a los otros. Eso me recuerda en Génesis cuando Caín asesina a Abel y el Señor le pregunta a Caín dónde está Abel y el Señor y Caín le dice, ¿acaso yo soy el que debe cuidar a mi hermano? Y cuando estudiamos ese pasaje, la respuesta tácita del Señor es sí estás dispuesto, claro, obviamente. Mira, y vemos después en el Nuevo Testamento donde Jesús nos dice en Juan 15:12 que este es mi mandamiento. ¿Cuál es? Que se amen los unos a los otros. Que se amen los unos a los otros como yo los he amado. Y es más, Gálatas 6:2 nos dice claramente, ayúdense unos a otros a llevar sus cargas, así cumplirán la ley de Cristo. ¿Por qué? Porque querramos o no, nadie es verdaderamente independiente. Nadie es verdaderamente independiente. Todos dependemos unos de otros. Después de todo, formamos parte de un mismo cuerpo. Tanto en Adán, antes de nacer de nuevo, tanto como en Cristo, somos partes de un mismo cuerpo, y donde si una parte del cuerpo sufre, todo el cuerpo sufre. ¿No? Vemos entonces, entramos al versículo 22, donde nos dice, y mira, esposas, sométanse a sus propios esposos como al Señor. Porque el esposo es cabeza de su esposa, así como Cristo es cabeza
y Salvador de la iglesia, la cual es su cuerpo. Así como la iglesia se somete a Cristo, también las esposas deben someterse a sus esposos en todo. Bueno, un pasaje famosísimo donde hablan las esposas, sométanse o pónganse bajo el liderazgo de sus esposos. Acuérdense que este es el esquema de Dios, este es el esquema de libertad que Dios tiene para la familia. En este momento estamos hablando de las esposas, tranquilo que los esposos vienen ahorita, ¿no? Y de las esposas, es lo primero que le dice el Señor, es sométanse, pónganse bajo el liderazgo de sus propios esposos, y habla de cabeza, porque Cristo es la cabeza de la iglesia, de la misma manera que Cristo es la cabeza de la iglesia, entonces el esposo es la cabeza de la esposa. Y quiero que entendamos aquí rapidito que esto de cabeza habla de autoridad, de cobertura. Mira, la sumisión, la cobertura es para nuestra protección. Y eso es algo que debemos entender de antemano, porque cuando el Señor dice algo, lo está diciendo que lo hagamos para hacerle caso, para poder ser protegidos por Dios. Mira lo que dice aquí. En el versículo, en el Salmo 34 dice, el ángel del Señor acampa en torno a los que le temen. Eso quiere decir, el ángel del Señor encampa alrededor para proteger. ¿A quién protege? A los que le temen. Y a su lado está para librarlos. Pero el ángel del Señor encampa alrededor de los que le temen. Eso quiere decir de los que le obedecen. Entonces, es cuestión, si tú quieres la protección del Señor, tú tienes que obedecerlo. Si decides no obedecer a Dios, bueno, entonces le puedes decir adiós a la protección innata de Dios, de su presencia en tu vida. El ángel del Señor encampa alrededor, en torno de quienes, de los que le obedecen, de los que le temen. Entonces, cuando el Señor dice que nos pongamos en sumisión, nos está diciendo es que para tener cobertura, para nuestra protección. Eso es un punto principal que tenemos que ver acá. El otro punto es cuando el Señor le pide a la esposa que se someta o que se ponga bajo el liderazgo del esposo, es que no es por cuestión de superioridad o inferioridad. ¿Okay? No es porque el esposo es mejor que la esposa, o es más equipado que la esposa, o la esposa es mejor, o el esposo es menor. No tiene nada que ver con superioridad o inferioridad, sino es simplemente por diseño divino. ¿Cómo vemos esto? Mira, en 1 Corintios 11:3, donde se dice, está hablando de otra cosa, pero habla claro de que entonces quiero que entiendan que Cristo es cabeza de todo hombre, mientras que el hombre es cabeza de la mujer y Dios es cabeza de Cristo. En ese versículo, en 1 Corintios 11:3, vemos que no solo el hombre es cabeza de la mujer, Cristo es cabeza del hombre y Dios es cabeza de Cristo. Es decir, ¿no? Pero por el mismo lugar vemos en Filipenses 2:5, donde dice, la actitud de ustedes debe ser como la de Cristo Jesús, quien siendo por naturaleza Dios, no consideró el ser igual a Dios como algo a que aferrarse. ¿Cuál es el punto? La palabra enseña que Dios es cabeza de Cristo y sin embargo enseña que Cristo y Dios son iguales. ¿Entiendes? Entonces no es cuestión de superioridad, no es cuestión de inferioridad o de superioridad, es simplemente de diseño divino, ¿ok? Cobertura para nuestra protección, y no es cuestión de que uno es mejor que el otro o más capacitado necesariamente, simplemente por diseño divino. Otro punto importantísimo es que la sumisión es voluntaria. Okay, la sumisión es voluntaria, la vemos ahí en el mismo Filipenses 7, que estábamos hablando que Jesucristo, la actitud de Jesucristo, que siendo por naturaleza Dios, no consideró el ser igual a Dios algo a que aferrarse, dice, por el contrario, se rebajó voluntariamente, tomando la naturaleza de siervo y haciéndose semejante a los seres humanos. El punto es que la sumisión es voluntaria. Dice, la sumisión de una esposa a su esposo, en última instancia, es una expresión de fe. La razón por la cual la esposa se somete al liderazgo de su esposo no es porque el esposo, no es por la ley, es que el esposo le dice, ves, que tienes que no sé qué, no, la mujer, la esposa se somete o ha de someterse al liderazgo de su esposo como una expresión de fe en el Dios de la Biblia, porque el Dios de la Biblia dice que me someta, es que yo me someto, y si yo creo verdaderamente en el Dios de la Biblia, pues yo voy a vivir acorde a lo que Él dice que es la forma en que yo debo vivir. Por eso es que esta sumisión no puede ser forzada por presión social o ningún tipo de otra presión más que la convicción del Espíritu Santo a través de la palabra de Dios. Porque tonto es el esposo que exige y forza la sumisión de su esposa, ya que la verdadera bendición de la sumisión es cuando hay sumisión de corazón por fe en Dios.
porque hay una forma en cual una persona puede ser sumisa en forma exterior, pero sin embargo mantener un corazón rebelde y eso no arregla casi nada, ¿ok? Entonces, el punto es que la sumisión es una forma de protección, como Dios nos protege para darnos cobertura. No es cuestión de inferioridad, superioridad, y ha de ser voluntaria y nunca ha de ser forzada, porque en última instancia la sumisión es una expresión de fe que las esposas ejercen directamente proporcional a la cantidad de fe que hay en sus corazones para verdaderamente creer que la Biblia es la palabra de Dios y que Dios sabe mejor que nosotros dónde está la libertad. Fíjate que el versículo 24 dice: las esposas deben someterse a sus esposos en todo. Yo sé que no es una escritura muy popular, pero vamos a ser sinceros. La palabra dice que las esposas deben someterse a sus esposos en todo, pero yo te digo una cosa, bíblicamente, con la única excepción de que el esposo le pida a la esposa que cometa pecado. ¿Okay? Si el esposo le está pidiendo a la esposa que vaya y robe, obviamente ese es el momento de decir, o sea, hasta ahí llegó mi sumisión a tu liderazgo. ¿Y de dónde sacamos eso? En Hechos 5:29 dice: es necesario obedecer a Dios antes que a los hombres. ¿Okay? Es necesario obedecer a Dios antes que a los hombres, mas sin embargo no utilicemos esa salida para entrar en desobediencia, a menos que tu esposo te esté pidiendo que cometas un pecado vulgar y que es blanco y negro. La palabra dice que las esposas deben someterse a sus esposos en todo, para protección y el liderazgo de esa persona. Pero aparte de esto, ¿no? Aparte de que el esposo le esté pidiendo a la esposa que cometa pecado, la esposa que no es obediente y sumisa a su marido está fuera de la voluntad de Dios y se pone en una posición vulnerable ante los ataques del enemigo. Repito esto: aparte de eso, aparte que el esposo le pide a la esposa que cometa pecado, la esposa que no es obediente y sumisa a su marido está fuera de la voluntad de Dios y se pone en una posición vulnerable ante los ataques del enemigo, el cual, como dice la primera de Pedro 5:8, que practiquemos el dominio propio, seamos sobrios y mantengámonos alerta, porque su enemigo el diablo ronda como león rugiente buscando a quien devorar. Pero ciertamente ha de ser algo voluntario, como una expresión de fe. ¿Quedaron morateadas las esposas? ¿O que vamos a darle ahora a los esposos? Ajá. Esposos, versículo 25, amen a sus esposas así como Cristo amó la iglesia y se entregó por ella para hacerla santa. Él la purificó lavándola con agua mediante la palabra para presentársela a sí mismo como una iglesia radiante, sin mancha ni arruga, ni ninguna otra imperfección, sino santa e intachable. Ok, ¿cuál es el punto? Esposos, amen a sus esposas como Cristo amó a la iglesia. Amor en forma bíblica es cuando uno pone los intereses de la otra persona por delante de los suyos, acorde a la voluntad de Dios para con esa persona. Ese es el amor que estamos llamados no solo los esposos a dar a sus esposas, sino todos los cristianos darnos a nosotros mismos. Después de todo, el Señor dijo, ámense los unos a los otros, ¿verdad? Pero quiero que veamos que este pasaje nos da un poco de visión en cuanto a cómo luce ese amor, porque fíjate que el énfasis es este: esposos amen a sus esposas así como Cristo amó la iglesia y se entregó por ella para hacerla santa. ¿Qué hizo Jesucristo con su amor? Hizo a la iglesia santa, la purificó, lavándola con agua mediante la palabra para presentársela a sí mismo como una iglesia radiante, sin mancha, sin arruga, ni ninguna otra imperfección, sino santa e intachable. El punto es este: el amor incondicional y compasivo, el amor absolutorio, perdonador e indulgente de Dios es un agente embellecedor. Es un agente embellecedor. ¿Por qué? Mira, el fuego de la condenación que surge al ser confrontados entre la persona que tú sabes que debes ser y la persona que tú realmente eres, ese fuego condenador, cuando existe esa condenación, al ver nosotros la diferencia entre quién somos y quién deberíamos ser, ese fuego marchita al alma humana, la marchita. Pero el amor incondicional y compasivo, el amor absolutorio, perdonador e indulgente de Dios, es el agua
que apaga el fuego de la condenación y hace que el alma humana florezca. Que el alma humana florezca. Hay condenación cuando somos confrontados con la diferencia entre quién somos y quién deberíamos ser, y tú y yo todos sabemos en esos momentos la diferencia y el peso de la condenación que existe, y ese peso marchita el alma humana, pero el amor es compasivo y perdonador de Dios es como el agua que apaga el fuego de la condenación y permite que entonces el alma humana florezca. Y por eso es que segunda de Pedro 3:18 nos dice: crezcan en la gracia y en el conocimiento de nuestro Señor Jesucristo. El lugar para crecer, el ambiente para crecer. Crezcan en un ambiente saturado en el amor incondicional y compasivo, absolutorio, perdonador e indulgente de Dios, lo que es el Evangelio. El lugar para crecer es bajo el perdón de nuestros pecados y este amor incondicional de Dios que dice: consumado es, ya yo cumplí con todo. Ahora crece en este ambiente de amor perdonador. El punto es que Dios no puede simplemente condonar el pecado, porque estaría siendo injusto, pero Dios vino a este mundo en Cristo para procurar la manera en que tú y yo, mediante el perdón de nuestros pecados por la cruz de Jesucristo, podamos experimentar su amor embellecedor. Es algo que no vino gratis. Dios no pudo simplemente condonar el pecado. Para continuar siendo justo, Él necesitaba que alguien pagara el precio, y Él lo pagó Él mismo, para que tú y yo podamos entonces experimentar ese amor embellecedor. El punto es este: esposos, es nuestra responsabilidad embellecer a nuestras esposas. Es la responsabilidad del esposo embellecer a su esposa. Se ha dicho que nosotros los esposos no amamos a nuestras esposas porque sean bellas. No, nosotros amamos a nuestras esposas para hacerlas bellas. Básicamente, ¿cómo? Siendo canales mediante los cuales el amor incondicional y compasivo, el amor absolutorio, perdonador e indulgente de Dios llega constantemente a nuestras esposas. Nosotros como esposos debemos ser los canales primordiales mediante los cuales nuestras esposas escuchan y sus almas son embadurnadas, bañadas con el perdón de Dios, con el Evangelio predicado a ellas. ¿Cómo lo hacemos? Siendo parte de la solución. ¿Cuál es la solución? Reemplazar condenación con aceptación, en vez de ser parte del problema. ¿Cuál es el problema que ya lo vimos? El problema es que el alma humana se marchita bajo el peso de condenación. Entonces, ¿cómo somos parte del problema? Si traemos crítica y peso y nos quejamos y todo esto. Más bien, ser parte de la solución es reemplazar y recordarle y bañarlas constantemente con la aceptación y el amor incondicional y compasivo que Dios mostró para nosotros en Cristo Jesús. Yo creo que esta es la herramienta número 1 que utiliza el Espíritu Santo para embellecernos a nosotros, y sobre todo utiliza el esposo para embellecer a sus esposas. Y este principio aplica para todos, ¿verdad? Porque en última instancia no es solo esposos amen a sus esposas, sino Jesucristo nos dijo en Juan 15:12: este es mi mandamiento, que se amen los unos a los otros. Por eso es que hemos estado haciendo bastante énfasis en que nosotros adoptemos una cultura de gracia donde nos dejamos de criticar a nosotros mismos y más bien nos recordamos de ese amor incondicional, compasivo, absolutorio, perdonador e indulgente de Dios, el cual nos dice: eres amado, eres amado, eres amado. ¿Ok? Pero sigue, porque los hombres nos dan más aquí. Dice: asimismo el esposo debe amar a su esposa como a su propio cuerpo. Versículo 28. El que ama a su esposa se ama a sí mismo, pues nadie ha odiado jamás a su cuerpo. Al contrario, lo alimenta y lo cuida como Cristo hace con la iglesia, porque somos miembros de su cuerpo. Por eso, y entonces acota aquí al mandamiento donde dice: por eso dejará el hombre a su padre y a su madre y se unirá a su esposa, y los dos llegarán a ser un solo cuerpo. Mira, suena egoísta, sí, egoísta. Mas, sin embargo, está en la Biblia, dice, es para tu propio beneficio, dice el Señor al esposo, es para tu propio beneficio que ames a tu esposa, porque después de todo, ustedes son un solo cuerpo. Y si tu esposa está mal y tú le haces daño a tu esposa y la angustia, qué sé yo, básicamente te estás dando un tiro en el pie. ¿Por qué? Porque la esposa es el reflejo o la gloria del esposo. Mira esto, es en 1 Corintios
donde se está hablando de otra cosa, donde dice que el hombre no debe cubrirse la cabeza, ya que es imagen y la gloria de Dios. Dice que el hombre es la imagen y gloria de Dios, mientras que la mujer es gloria del hombre. ¿Qué significa eso? Que la mujer es la reflexión, la esposa es la reflexión del marido. Si la esposa está hecha un desastre, entonces eso refleja en la realidad de su marido. ¿Por qué? Porque son uno. Si ella no es feliz, tú no eres feliz. Si tu esposa, como dice, mamá, si mami no está feliz, nadie está feliz, ¿no? Bueno, se refleja en esto, ¿no? Sin embargo, mira cómo lo dice, en la primera de Pedro 3:7, donde habla también de exhortaciones para la familia, dice, en primera de Pedro 3:7, dice, de igual manera ustedes esposos sean comprensivos en su vida conyugal, tratando cada uno a su esposa con respeto o dándole valor como alguien importante, ya que como mujer es más delicada y ambos son herederos del grato don de la vida. Mira lo que dice, así nada estorbará las oraciones de ustedes, como queriendo decir, nadie estorbará su comunión con Dios. Si no estás bien con tu esposa, tu relación con Dios y tu capacidad de disfrutar de la paz de Dios se va a ver ciertamente afectada. Entonces, lo que Pablo nos está queriendo decir, amen a su esposa como quien ama a su cuerpo, porque como son una sola persona, lo que le pase a ella te va a afectar a ti. Porque son uno, lo mismo aplica también para la esposa. Por eso el Señor, o Pablo empieza este pasaje en el versículo 21 con sométanse unos a los otros. El punto de lo que quiero decir, en cierta forma, de la misma manera, lo que le esté pasando a la esposa afecta al esposo, de la misma manera lo que le esté pasando al esposo afecta a la esposa. ¿Por qué? Porque todos estamos entreveradamente conectados unos con otros, más allá de lo que percibimos, y más aún los esposos. Todos estamos entreveradamente conectados en familia, o sea, como seres humanos, digamos como familia espiritual, como familia, pero esto es un grado infinitamente mayor. Aplica a los esposos, a los que están unidos en matrimonio, llevando una vida sexual de matrimonio. ¿Ok? Versículo 31 dice, por eso, el 31 dice, por eso dejará el hombre a su padre y a su madre y se unirá a su esposa y los dos llegarán a ser un solo cuerpo. Miren lo que dice el versículo 32. Esto es un misterio profundo, yo me refiero a Cristo y a la iglesia. ¿What? ¿Cómo? Por esto dejará por dejar al hombre a su padre y a su madre y se unirá a su esposa y los dos llegarán a ser un solo cuerpo. Obviamente una figura de la unión sexual de un hombre y una mujer en matrimonio. Y Pablo dice, y esto es un misterio profundo, ¿qué? Yo me refiero a Cristo y a la iglesia. Esto es increíble. ¿Ok? Y hasta sería blasfemo de mencionar, si no es que estuviera aquí perfectamente expresado por Dios en su misma palabra, pero el grado de intimidad, lo que nos está diciendo ese pasaje es que el grado de intimidad que existe en la unión sexual de un matrimonio es una figura que tipifica el grado de unión e intimidad que Dios quiere tener en su relación contigo. Sí, mira, el grado de intimidad que existe en la unión sexual de un matrimonio es una figura que tipifica el grado de unión e intimidad que Dios quiere tener en su relación contigo. Increíble. Y la meditación es la siguiente. ¿Estás correspondiendo su amor por ti? ¿Estás correspondiéndole a Dios ese deseo que tiene de tener una relación de intimidad contigo? Que la relación sexual en un matrimonio tipifica el grado de intimidad que Dios quiere tener contigo. ¿Estás correspondiendo su amor por ti? ¿Estás correspondiendo a su invitación a la intimidad de este Dios que es el Dios del universo y sin embargo se interesa en nuestras vidas? Versículo 33. En todo caso, cada uno de ustedes ame también a su esposa como a sí mismo y que la esposa respete a su esposo. Mira, este versículo 33. En resumidas cuentas, el plan de Dios para el matrimonio es que el esposo haga sentir amada a su esposa y que la esposa haga sentir importante a su esposo. El ciclo del amor y el respeto. ¿Sí han escuchado eso? El amor y el respeto. ¿Quieren el secreto para un matrimonio que funcione? Amor y respeto. Porque cuando el hombre ama a la mujer, cuando el hombre ama, la mujer respeta. Y cuando la mujer respeta, el hombre ama. O
Cuando la mujer respeta, el hombre ama, y cuando el hombre ama, la mujer respeta. Es el ciclo energizante. Cuando el hombre ama, la mujer responde con respeto, y cuando la mujer responde con respeto, entonces el hombre ama, es más sencillo amar. O quien empieza primero, bueno, es independiente, pero es el ciclo energizante de amor y respeto. La mujer necesita amor, el hombre se lo da, y la mujer responde con respeto, que es lo que el hombre necesita, y se alimentan mutuamente. Pero cuando el hombre trata con desamor a su mujer, la mujer tiende a ser irrespetuosa con su marido. O al revés, cuando la mujer es irrespetuosa con su esposo, el esposo tiende a tratar a su esposa con desamor, lo que es el ciclo destructivo. Okay, entonces caen, tú no me amas, entonces yo no te respeto. Entonces tú no me respetas, pues yo no te amo. Tú no me amas, pues yo no te respeto. Entonces es el ciclo destructivo, y es como cada vez peor. El punto es que cuando se rompe el ciclo energizante y caemos en el ciclo destructivo, ¿quién es responsable de parar el ciclo destructivo para comenzar un ciclo energizante? Y aquí los eruditos se debaten, y unos dicen, ciertamente es el esposo, ¿no? Porque es el líder de la familia, y él es el que tiene que empezar, porque él es el tú sabes, ¿no? Pero y otra persona dice, bueno, pero cuando vemos los pasajes aquí, el Señor le habla primero a la mujer, dice, la esposa primero que nada sométase a su propio marido, y en orden de aparición en las Escrituras es la mujer. Bueno, ¿sabes qué? El punto es el siguiente, que cuando se rompe el ciclo energizante y caemos en un ciclo destructivo, ¿quién es el responsable para parar el ciclo destructivo y comenzar un ciclo energizante? Y la respuesta está aquí en Gálatas 6:1, donde dice, me perdí, aquí, Gálatas 6:1, donde dice, hermanos, si alguien es sorprendido en pecado, ustedes que son espirituales deben restaurarlo con una actitud humilde. Pero cuídense cada uno, porque también pueden ser tentados. Ayúdense unos a otros a llevar sus cargas, y así cumplirán la ley de Cristo. ¿Cuál es el punto? El versículo 1 de Gálatas 6. Si alguien es sorprendido en pecado, ustedes que son espirituales deben restaurarlo con una actitud humilde. ¿Cuál es el punto? Cuando una pareja cae en el ciclo destructivo, ¿quién es el responsable de parar el ciclo y el ciclo destructivo y empezar el ciclo energizante? El más espiritual de los dos. ¿Okay? La persona que es más espiritual en la pareja es el responsable de pararlo. Si es la mujer, pues entonces la mujer empieza a respetar aunque el esposo no lo esté amando. Si es el hombre, entonces el hombre empieza a amar aunque la mujer no lo esté respetando. Pero el que sea de los dos, que es o que se considere el más espiritual de los dos, bueno, esa persona es la que está llamada a parar el ciclo destructivo, que después de todo lo haces por tu propio bien, porque tú paras el ciclo destructivo y tú mismo vas a experimentar la paz de Dios, ¿ok? Bueno, eso en cuanto a los como dice aquí, los deberes conyugales. Pasamos aquí al capítulo 6 y para ver los deberes filiales. Y dice entonces aquí, hijos. Entonces ahora Pablo se empieza a dirigir a los hijos. Y dice, hijos, obedezcan en el Señor a sus padres, porque esto es justo o correcto. Honra a tu padre y a tu madre, que es el primer mandamiento con promesa, para que te vaya bien y disfrutes de una larga vida en la tierra. El punto es el siguiente. Los hijos han de obedecer a sus padres por 3 razones. Acuerda estos versículos. 3 razones. Primero que nada, porque es lo correcto, porque es lo comandado por Dios, y porque Dios promete el bien a los hijos que son obedientes. Simplemente porque es lo correcto, tan simple porque Dios lo comanda. Y número 3, porque Dios promete el bien a los hijos que deciden ser obedientes. El versículo 1 dice, obedezcan en el Señor a sus padres como expresión de fe en el Señor. Eso es lo que está queriendo decir. Obedezcan en el Señor a sus padres, obedezcan como expresión de fe en el Señor, obedezcan a sus padres para que les vaya bien y disfruten. Mira, es cuestión de fe. Todo es cuestión de fe, porque ¿qué es la fe? ¿Cómo funciona? Hebreos 11:6 nos dice,
En realidad sin fe es imposible agradar a Dios, ya que cualquiera que se acerca a Dios tiene que creer que Él existe y que Él recompensa a quienes lo buscan. ¿Cómo sabes tú si tienes fe? Bueno, si tú tienes fe, tú pones tu esperanza en Dios y dices, algo bueno va a venir de obedecer a Dios. Y Dios está diciéndome aquí en su palabra de que yo debo ser obediente a mis padres. Entonces si tengo fe en el Señor, yo ejercito mi fe en el Señor siendo obediente a mis padres porque mis padres son los mejores padres del mundo, o de la misma manera que la mujer se somete a su esposo porque es el mejor esposo del mundo. No, de la misma manera que el esposo ama a la esposa. ¿Por qué? Porque es la mejor esposa del mundo. No, simplemente como expresión de fe. Fe que dice, Dios promete el bien a los que obedecen su palabra, sus enseñanzas, y su palabra comanda a los hijos que obedezcan a sus padres. Punto y aparte. Los hijos expresan su fe en el Señor obedeciendo a sus padres. Si tú no obedeces a tus padres, eso lo que está diciendo es que tú realmente no tienes mucha fe en el Dios de la Biblia. La esposa que no se somete a su esposo, lo que está viéndose claramente es que no tiene mucha fe en el Dios de la Biblia. El esposo que no ama a su esposa, lo que está declarando, lo que está dando lo que se está descubriendo es que no tiene mucha fe en el Dios de la Biblia. La fe en el Dios de la Biblia se expresa mediante obediencia a sus enseñanzas. Pero entonces aquí dice en el versículo 4, entonces, y ustedes, padres, no hagan enojar a sus hijos, sino críenlos según la disciplina e instrucción del Señor. Primero le habla a los hijos y ahora le habla a los padres. Le dice, ustedes, padres, no hagan enojar a sus hijos, sino críenlos según la disciplina e instrucción del Señor. Obviamente, esto de los dos cosas para criar a nuestros hijos: disciplina e instrucción del Señor. Disciplina, obviamente, habla de la vara. Sí, la vara. ¿Qué significa la vara? Bueno, de la disciplina con dolor corporal. Y es lo que dice la palabra de Dios. Y lo vemos claramente en los Proverbios. Proverbios 22:15 dice, la necedad es parte del corazón juvenil, pero la vara, la disciplina, la corrige. Eso es el Proverbios 22:15. El Proverbio 23:13 dice, no dejes de disciplinar al joven, que de unos cuantos azotes no se morirá. Dale unos buenos azotes y así lo librarás del sepulcro. Yo le digo porque esto va en contra de todo lo que nos enseña el mundo hoy en día, que es un mundo que dice, no, ni toques a tus hijos, los vas a malograr, les vas a dañar la autoestima y no sé qué. Entonces, o estamos siguiendo la sabiduría de Dios o estamos siguiendo la sabiduría del hombre. Claramente la sabiduría de Dios es con la vara. Y eso no Proverbios 29:15 dice, la vara de la disciplina imparte sabiduría para el hijo, pero el hijo malcriado avergüenza a su madre. El punto es el siguiente: el mecanismo de disciplina del Señor es la vara. ¿Okay? El mecanismo de disciplina del Señor es la vara. Y cuidado con tratar de ser más amorosos que Dios. Cuidado con tratar de ser más amorosos que Dios, porque muchas veces decimos, ay no, pero la vara es muy, ay no, pero eso es muy fuerte, eso, ay, que no seas tanto, que no sé qué. Y lo que estás diciendo como que en forma escondida es que yo soy más amoroso que Dios. Eso de darle con la vara, eso no es poco amor. Momentico, no. ¿Quién ama más a tus hijos, tú o Dios? Porque al tú buscar un mecanismo alterno, porque te parece muy barbárico, muy bárbaro, lo que estás queriendo decir es que tú amas más a tus hijos que Dios. Cuidado con tratar de ser más amorosos que Dios. Dios dice que es con la vara, pues con la vara es. No es que necesariamente que es el único sistema o mecanismo, pero ciertamente debe ser el principal. Y esos mecanismos alternos como time out y supresión de beneficio y todo lo otro, tienen que ser siempre subordinados al mecanismo que Dios provee o prescribe, que es el de la vara del Señor. Entonces la vara, la disciplina con la vara e instrucción del Señor. ¿Qué es eso de la instrucción del Señor? Obviamente habla de la palabra de Dios. ¿Cómo criamos a nuestros hijos? Con la vara, la disciplina y con la instrucción del Señor. La instrucción del Señor es la palabra o las enseñanzas de Dios en la Biblia. Salmo 119:9 dice, ¿cómo puede el joven llevar una vida íntegra? Viviendo conforme a tu palabra, viviendo conforme a la palabra de Dios. La fuente de instrucción del Señor es la Biblia. La fuente de instrucción
que Dios nos da para vivir la vida y cómo criar a nuestros hijos es la Biblia. Y de la misma manera que les dije que tuvieran cuidado de ser más, de pretender o querer ser más amorosos que Dios, cuidado con tratar de ser más inteligentes que Dios. ¿Ok? Porque entonces nosotros buscamos hoy yo voy a criar mis hijos bajo la instrucción del mundo, o bueno, en la Biblia sí, ok, pero vamos a ver qué dice el psicólogo, o vamos a ver qué dice, tú sabes, el experto secular en esto y en lo otro, y lo que estamos diciendo es, yo creo que estas personas son más inteligentes que Dios. Dios en su palabra, que es eterna, nos da los preceptos y la manera de criar a nuestros hijos, y no digo que tenga que ser la única, pero ciertamente tiene que ser la primordial y la que tiene autoridad sobre todo lo demás. Cualquier cosa que va en contra de lo que enseña la palabra lo podemos desechar, y cualquier cosa que nos explique, nos enseñe un poco más cómo funciona lo de la palabra, pues lo aceptamos. Pero la palabra de Dios, la Biblia, siempre ha de ser la fuente principal, porque de hacer lo contrario estamos tratando de ser más inteligentes que Dios. Y fíjate que dice, no hagan enojar a sus hijos. Esto que es la parte de nosotros, no hagan enojar a sus hijos. ¿Y cómo es esto? Mira, yo lo veo de esta manera. Hay que tener plata en el banco de amor para poder pagar por la disciplina que aplicamos. Yo creo que cuando se trata de nuestra relación como padres y estamos llamados a utilizar la vara de disciplina, yo creo que es bueno visualizarlo de esta manera. Hay que tener plata en el banco de amor para poder pagar por la disciplina que aplicamos. Cada vez que aplicamos, lo ponemos de esta manera, cada vez que aplicamos disciplina, eso cuesta dinero en el banco de amor. Y el enojo se produce en los corazones de los hijos cuando se frustran, se producen cuando administramos disciplina sin dinero en el banco de amor. Es decir, bien sea por carencia de amor o por exceso de disciplina. Tú, para disciplinar a tus hijos, tienes que primero haberle dado a entender y a conocer que tú los amas y que tú te encargas de ellos y que tú te preocupas por ellos y que tú pasas tiempo con ellos, de manera que puedas tener digamos, dinero en el banco de amor para que cuando tú disciplinas a tus hijos, ese banco de amor se depleta o baja, pero que no quedes en bancarrota. Por ende, hay que poner bastante amor en el banco de tiempo con tus hijos y de darles amor a tus hijos para poder entonces cuando apliques la disciplina no entres en bancarrota, que es la que lleva en última instancia a que tus hijos se enojen o se frustren. Cuando caemos en esta bancarrota? Cuando o ponemos muy poco amor en el banco de amor, o estamos aplicando demasiada disciplina. Entonces dejemos que ese ¿cómo se dice? Gauge, o ese instrumento te diga más o menos cómo navegar en el área de disciplina. Asegúrate siempre de que tienes tu banco de amor con bastante dinero ahí para que puedas tener la libertad de aplicar disciplina cuando es necesaria. ¿Ok? Eso en cuanto a los hijos, pero ahora vamos a pasar en cuanto a lo que dice aquí de los esclavos y sus amos. Como no hay esclavos, como no vivimos en esa cultura hoy en día, podemos traspolar esto en vez de esclavos y amos, a empleadores y empleados. Entonces, cuando diga esclavo, podemos entender como empleado, y cuando diga amos, podemos entender como empleadores. Esclavos, obedezcan a sus amos terrenales con respeto y temor, y con integridad de corazón como a Cristo. No lo hagan solo cuando los están mirando, como los que quieren ganarse el favor humano, sino como esclavos de Cristo, haciendo de todo corazón la voluntad de Dios. Sirvan de buena gana, como quien sirve al Señor, y no a los hombres, sabiendo que el Señor recompensará a cada uno por el bien que haya hecho, sea esclavo o sea libre. Mira, versículo 6 dice, como a Cristo. No, el versículo 6 dice, como a Cristo. Perdón, el 5 dice, obedezcan a sus amos terrenales con respeto y temor, con integridad de corazón, como a Cristo, como quien obedece a Cristo. En el versículo 6 dice, haciendo de todo corazón la voluntad de Dios. Y el versículo 8 dice, sabiendo que el Señor recompensará. ¿Se acuerdan esa palabra? La acabamos de ver en Hebreos 11:6, que recompensará. El punto, ¿cuál es? Que una vez más los empleados expresan su fe en el Señor obedeciendo a su jefe y haciendo un buen trabajo. No porque el jefe se lo merezca, no porque necesitamos dinero, simplemente porque Dios lo comanda.
Y Dios recompensa la obediencia. Y nuestra expresión, nuestra obediencia y ser íntegros y hacer un buen trabajo es una expresión de fe al Dios que supuestamente creemos, porque en su palabra Él dice que los que obedezcamos, y Él promete a que los que lo obedecen a Él, y a la vez porque lo obedecen a Él, obedecen a sus esposos, a sus padres y a sus jefes, van a recibir recompensa, que algo bueno va a salir de ahí. Por el otro lado, en el versículo 9 dice: y ustedes, amos, correspondan a esta actitud de sus esclavos, dejando de amenazar, o dejando de amenazarlos. Recuerden que tanto ellos como ustedes tienen un mismo amo en el cielo, y que con él no hay favoritismo. Aquí dice, mira, dejando de amenazarlos, la expresión ahí es de hostigamiento, de bullying, uso pecaminoso de poder y autoridad. Eso es lo que el Señor le está diciendo primordialmente a los empleadores, de que no se aprovechen de su posición de poder y autoridad para hostigar y hacerle bullying a sus empleadores. Dice, recuerden que tanto ellos como ustedes tienen un mismo amo en el cielo, y que con él no hay favoritismo. El punto es que el punto es que entendamos esto, mira, el poder corrompe, y el poder absoluto corrompe absolutamente. El poder que no está sujeto a una autoridad superior para rendir cuenta corrompe absolutamente, y nosotros todos tenemos esa pecaminosidad, esa tendencia dentro de nosotros. Cuando usamos poder, y es un poder que no está sometido a otra autoridad superior, terminamos siendo corrompidos por ese mismo poder, basado en nuestra alma pecaminosa. Pero mira, Proverbios 16:6 dice: con el temor del Señor se evita el mal. Es cuando tú entras en cuenta de que vas a rendir cuentas de tus actitudes, que el temor de Dios le pone freno a tus actitudes pecaminosas, que tienden a hacer abuso de poder y autoridad. Después de todo eso está en el Antiguo Testamento. En el Nuevo Testamento también dice Gálatas 6:7: no se engañen, de Dios nadie se burla, cada uno cosecha lo que siembra, y el que siembra para agradar la carne, de ella cosechará destrucción, pero el que le siembra al Espíritu, de ella cosecha vida eterna. No se engañen, de Dios nadie se burla, cada uno cosecha lo que siembra. Y dejemos entonces que el temor de Dios, el temor a consecuencias que son garantizadas, no es que si hay consecuencias, no, que hay consecuencias. Dice que el que le siembra la carne, de la carne cosecha corrupción. Dice, y dejemos que este temor de Dios, el temor a consecuencias garantizadas, frene nuestra inclinación pecaminosa a hacer uso abusivo de nuestra autoridad. Y esto va tanto para los empleadores como para los padres y hasta los esposos, ¿ok? Porque, como dice aquí, recuerden que tanto ellos como ustedes tienen un mismo amo en el cielo, y con él no hay favoritismos. Ok, podemos ver aquí entonces que, mira, en los pasajes que acabamos de leer, los pasajes que acabamos de leer son primordialmente acerca del Evangelio de Jesucristo. ¿Cómo así? Yo pensé que eran más acerca tú sabes, de nuestras relaciones horizontales y todo esto. Mira, hablan del Evangelio de Jesucristo y la capacidad que éste tiene para producir amor incondicional, perdonador e indulgente en nuestras relaciones interpersonales. ¿Por qué? Porque el punto es el siguiente. Mira, Romanos 13 dice que el que ama al prójimo ha cumplido la ley. No, todo esto lo que Pablo nos ha dado es ley, y nos ha dicho los preceptos para nosotros cumplir. Pero ¿qué nos hace cumplir la ley? El amor, porque quien ama al prójimo ha cumplido la ley. Y más tarde nos dice en Romanos 13:10, dice, el amor no perjudica al prójimo, así que el amor es el cumplimiento de la ley. Y un poquito antes, en Romanos 5:5 nos dice que nosotros, porque Dios ha derramado su amor en nuestro corazón por el Espíritu Santo que nos ha dado. Mira, nosotros no podemos dar lo que no tenemos. Dios nos pide que demos amor. Dice, tenemos que recibir de Dios este tipo de amor si es que vamos a poder dárselo a los demás. Entonces cuando todas estas exhortaciones están exhortándonos al amor, tenemos que, para poder nosotros
obedecer estas exhortaciones, necesitamos primeramente conocer el amor de Dios, porque el amor de Dios, cuando nosotros tenemos el amor de Dios, vamos a poder darle amor a los demás, y la palabra nos enseña que en el amor cumple, el amor es el cumplimiento de la ley. Nosotros no podemos dar lo que no tenemos que recibir de Dios este tipo de amor si es que vamos a querer dárselo a los demás, porque solo el alma que está embadurnada, saturada en el amor incondicional y compasivo, el amor absolutorio, perdonador e indulgente de Dios, se atreverá a expresar este tipo de amor arriesgado a su prójimo. Y hago énfasis en esa palabra, que es arriesgado, porque es cuestión de miedo por falta de fe. El amar de esta manera, no amamos de esta manera porque estamos con miedo por falta de fe. El tipo de amor que está descrito en los pasajes que acabamos de leer es un amor que desde un ámbito natural a todos nos da miedo ofrecer. Piensa al respecto. Mira, el amor que acabamos de describir en los pasajes que leímos es un amor que en el ámbito natural a todos nosotros nos da temor ofrecer. Olvídate, sométete a tu esposo en todo, aun y cuando no te haga sentir amada, o ama a tu esposa con el mismo nivel de sacrificio que Cristo mostró en la cruz, aun y cuando ella no muestra respeto por ti. Dice, si alguien, y eso no solo en los pasajes que vimos hoy, sino en última instancia en todas las enseñanzas de la Biblia, sobre todo las enseñanzas de Jesucristo. Dice, si alguien te golpea en una mejilla, ponle la otra también. ¿Qué? Dice, si alguien te exige que le cargue sus cosas por 1 milla, entonces cárgaselas por 2 millas más bien, o ama a tus enemigos. Mira, cuando nosotros escuchamos esos comandos, todos nosotros escuchamos la misma voz que dice, espérate un momentito, pero si yo amo de esa manera voy a terminar con el corazón herido. Si doy amor de esa manera, se van a aprovechar de mí, ¿sí o no? Eso no es la voz que escuchamos. Nosotros tengo que ser, más bien escuchamos, tengo que ser cauteloso en cuanto a la medida de amor que ofrezco a los demás. Debo invertir únicamente lo que estoy seguro que voy a ser retribuido. Yo no puedo perdonar a la gente a menos que me pidan perdón, si no voy a terminar siendo el felpudo del mundo, ¿no? Porque esa es la voz que escuchamos todos, porque nosotros nacemos con una mentalidad, en falta de fe, sumidos en miedo, todos tenemos una mentalidad autoprotectora que está basada en el miedo, en la falta de fe. Una mentalidad autoprotectora. Mira, San Agustín dijo lo siguiente: nuestras relaciones interpersonales se malogran cuando vivimos para obtener en vez de vivir para dar. San Agustín dice, nuestras relaciones interpersonales se malogran cuando vivimos para obtener en vez de dar, lo que es amor propio. Una mentalidad autoprotectora basada en miedo. Y como la calidad de nuestras vidas es directamente proporcional a la calidad de nuestras relaciones interpersonales, vivimos vidas miserables. ¿Por qué? Porque por este miedo autoprotector que nos dice, no ames de esta manera, porque imagínate, si amo de esa manera se van a aprovechar de mí, si amo de esa manera voy a terminar con el corazón herido y todo lo demás. Pero el punto es que adoptar una mentalidad de autoprotección, el plan del mundo, es esclavitud. Entonces, si quieres, sigue probando eso y degusta la esclavitud del mundo. Y cuando estés harto de ser un esclavo, entonces deja que esa esclavitud despierte en ti el deseo de buscar algo mejor. Es el plan de Dios. Adoptar una mentalidad de autoprotección, el plan del mundo, es esclavitud. Pero adoptar una mentalidad de abandono en amor incondicional, el plan de Dios, es libertad. Entonces ese es el punto final. O sea, ¿cuál creo? ¿El plan del mundo o el plan de Dios? El plan del mundo lo vas a probar hasta que te hartes de esclavitud. En lo que nos hartamos de esclavitud empezamos a decir, bueno, ¿será que Dios tiene razón? Porque así somos todos tontos, ¿no? Dice, ¿será que Dios tiene razón? Déjame ver qué es lo que Dios dice. Y lo que hay que ver es que el plan de Dios es un plan de abandono al amor incondicional. ¿Te da miedo amar de esta manera? A todos nos da. ¿Te da miedo amar de esta manera, con un amor incondicional, que dice, bueno, yo me someto a mi esposo aunque él no me ame, o yo amo a mi esposo aunque ella no me respete, yo voy a voltear la otra mejilla, o qué sé otro? ¿Te da temor? Bueno, pon tu fe en acción
y pon a prueba tu fe y atrévete a abandonar tus miedos y ama con abandono. Atrévete, ponlo a prueba. Mira, el mundo dice, no bajes la guardia, pelea por tus derechos. No, tienes que hacerte respetar. El Evangelio dice, baja la guardia. El mundo dice, no te dejes, tienes que darles una lección. ¿Sí o no? El Evangelio dice, mira, baja la guardia, no hay nada en juego. Todo lo que necesitas en Jesucristo ya lo posees y en abundancia, así que no hay nada, así que no hay nada que temer. Entonces, por un lado está el mundo y en el cual hemos escuchado sus mentiras por muchos años, que nos dice, no bajes la guardia, pelea por tus derechos, no te dejes, tienes que darle una lección. Y por otro lado está el Evangelio de Jesucristo diciendo más bien, baja la guardia. No tienes nada, no hay nada en juego, no puedes perder nada, entonces no hay nada que temer. Y esto es lo que vemos. Ustedes se acuerdan, en todos los evangelios está esta historia cuando Jesús lo están arrestando, que fue a orar en el huerto de Getsemaní. ¿Se acuerdan? Y está orando ahí y finalmente después de orar viene Judas con los romanos y lo apresan. Y en ese momento viene Pedro, que era de los más, tú sabes, impetuosos del grupo, saca una espada y le corta la oreja derecha a Malco, ¿se acuerdan? Al del sumo sacerdote. ¿Y qué le dice Jesús? Mira, ¿se acuerdan? Lo pongo aquí. ¿Qué le dice Jesús en Mateo 26? Jesús le dice, guarda tu espada. Los que a hierro matan, a hierro mueren. Guarda tu espada. Y después Lucas, en la versión de Lucas nos dice que luego el Señor va y le sana la oreja a Malco, ¿no? Y lo que Jesucristo está proclamando a Pedro en ese momento y a todos nosotros por asociación es lo siguiente, que para ganar esta guerra hay que morir, no matar. Queremos ganar esta guerra, esto envuelve morir, no matar. Porque el que a hierro mata, a hierro muere. Esta guerra se gana dando, no exigiendo. Por eso es que la sumisión de una esposa no se exige jamás. Esta guerra se gana es dando, no exigiendo. El amor de un hombre no se exige, sino que esta guerra se gana dando, no exigiendo. Hay que estar dispuesto a arriesgarse, no a autoprotegerse. Por eso es que el Señor, el énfasis es el siguiente, y lo dice por todos lados: el que quiera salvar su vida la perderá. El que quiera vivir una vida de autoprotección, bueno, lo que va a terminar es perdiendo su tiempo. Pero el que pierda su vida por mi causa, la encontrará. El que se atreva a poner mis preceptos en acción, va a ver la gloria de Dios, y va a encontrar lo que verdaderamente, lo que tanto añoraba. Pero tienes que atreverte a poner tu fe en acción. Porque Jesucristo ganó, nosotros somos libres para perder. Es que no hay nada que perder. Mira, porque Jesucristo ganó, somos libres para perder. Porque Jesucristo nos ama, somos libres para experimentar desamor. Porque Jesucristo consiguió nuestro perdón eterno, somos libres para no ser perdonados por los otros o por otros, y hasta para perdonar aún a aquellos que no piden perdón. Dice, porque Jesucristo siempre satisface nuestras expectativas, somos libres para ser defraudados por los demás. Porque como hemos venido estudiando, todo lo que necesito en Cristo ya lo poseo. Todo lo que necesitamos en Cristo ya lo poseemos. Mira, hermanos, la verdad es que hemos sido colocados en el extremo receptor de un increíble y magnánimo acto de misericordia por parte de Dios. Hemos sido abrupta e estupefacientemente amados con un amor eterno que dice, como dice aquí en Hebreos 8, y yo les perdonaré sus iniquidades y nunca más me acordaré de sus pecados. Es un amor abrupto y que nos deja estupefacientes al observar y ver la realidad de que es un amor que Dios que dice, yo les perdonaré sus iniquidades y nunca más me acordaré de sus pecados. ¿Por qué? Porque solo el alma que está embadurnada, saturada en este amor incondicional y compasivo, que es absolutorio, perdonador e indulgente, el amor de Dios, se va a atrever a expresar este tipo de amor arriesgado a su prójimo. Mira, sí, un amor sumamente arriesgado, pero donde hay extrema libertad. Entonces, ¿qué quieres? ¿La esclavitud del modelo del mundo con amor condicional, o la libertad del modelo de Dios
con un amor incondicional, solo que es arriesgado porque da temor al principio cuando hay poca fe. Un amor que nos permite experimentar el placer de ser agentes de redención en este mundo. Los momentos más plácidos de mi vida han sido esos momentos donde yo he sido tentado siempre a responderle, digamos, a mi esposa con una palabra cortante, y más bien el Señor me utiliza para eres amada, o para ser misericordioso con mis hijos, y ver el triunfo de la realidad de Dios y su libertad, y es como que es la gloria de Dios, el placer de ser agentes de redentor o agentes redentores en este mundo, de ser utilizados por Dios para traer libertad a las almas humanas que están en cautiverio, ¿no? Para ser parte de la solución en vez de ser parte del problema, y así ver la gloria de Dios, porque como les he venido diciendo, en Juan 11:40 el Señor dice: no te dije que si crees verás la gloria de Dios. No te dije que si crees, si te atreves a amar de esta manera, si te atreves a perder tu vida por la causa de Jesucristo, verás y experimentarás la gloria de Dios. ¿Qué preferimos? ¿Esclavitud? ¿La esclavitud que ofrece el mundo, o la libertad que ofrece el Evangelio? Hermanos, somos amados incondicionalmente. Somos incondicionalmente amados por el todopoderoso Dios del universo. Es verdad, es verdad, es verdad. Bueno, para prepararnos para celebrar la Santa Cena, vamos a Carlito que nos ponga una musiquita de fondo, pero vamos a ir meditando en estas cosas y a pedirle al Señor para celebrar con Él, y bueno, nos tomamos un tiempito para arreglarnos, y luego regreso para una última meditación antes de la Santa Cena. Bueno, primera de Corintios 11:23, Pablo dice: yo recibí del Señor lo mismo que les transmití a ustedes, que el Señor Jesús, la noche en que fue traicionado, tomó pan, y después de dar gracias lo partió y dijo: este pan es mi cuerpo, que por ustedes entrego, hagan esto en memoria de mí. De la misma manera, después de cenar, tomó la copa y dijo: esta copa es el nuevo pacto en mi sangre, hagan esto cada vez que beban de ella en memoria de mí. Porque cada vez que comen este pan y beben de esta copa, proclaman o celebran la muerte del Señor hasta que Él venga. El punto de la palabra ahí que siempre nos enfocamos es que la Santa Cena es una proclamación, es una celebración de la muerte del Señor. Y bueno, ¿qué celebramos? ¿Qué cumplió la muerte del Señor? Que sea digno de celebración. Y yo creo que tenemos tres cosas que podemos celebrar de hoy, empezando hoy para el resto de la eternidad: nuestro tesoro, nuestro lema y nuestra bandera. ¿Cómo así? Mira, nuestro tesoro. Colosenses 2:9 dice que en Él habita, en Cristo habita corporalmente toda la plenitud de la deidad, y nosotros y vosotros estáis completos en Él, o somos completos en Cristo. ¿Qué es lo que celebramos? Que todo lo que necesitamos en Cristo ya lo poseemos. Es un tesoro que poseemos y que estamos poco a poco aprendiendo a disfrutar. Pero claramente la palabra de Dios declara que todo lo que necesitamos, Dios en Cristo ya nos lo ha dado. Que todo lo que necesitamos, en Cristo ya lo poseemos. ¿Qué más celebramos? Bueno, que hemos sido colocados en el extremo, el receptor de un increíble y magnánimo acto de misericordia de parte de Dios. Que hemos sido abrupta y estupefacientemente amados con amor eterno, que dice: yo les perdonaré sus iniquidades y nunca más me acordaré de sus pecados. Nuestro lema, que somos amados. Somos amados. Y el otro es que Jesucristo vino a ser perfecto para que nosotros no tengamos que ser perfectos. Basado en Juan 19:30, donde dice: todo se ha cumplido, consumado es. Nuestra bandera. ¿Qué celebramos entonces? ¿Qué cumplió la muerte del Señor? Que sea digno de celebración. Nuestro tesoro, nuestro lema y nuestra bandera. Todo lo que necesitamos en Cristo ya lo poseemos. Somos amados y consumado es. Consumado es. Gracias, Señor. Entonces, meditando en esto, vamos
a participar, cada quien personalmente, del pan y del vino, el juguito de uvas que representa la sangre del Señor, para celebrar lo que el Señor nos ha dado y la libertad que tenemos en Él, y cómo Él poco a poco, a medida que lo vamos buscando, va satisfaciendo, enseñándonos cómo Él ya nos dio, ya poseemos en Cristo todo y absolutamente todo lo que necesitamos, que somos amados y que no necesitamos ser perfectos, porque Cristo vino para ser perfecto por nosotros. Amén. Padre, te damos gracias aún y cuando esos momentos en cuando estamos... No queremos terminar nuestra enseñanza sin antes darte una oportunidad para entregar el control de tu vida a Jesucristo. No estoy hablando acerca de hacerte religioso o de afiliarte a alguna iglesia en particular. Estoy hablando acerca de conseguir verdadera vida, paz y gozo a través de una relación personal con el Señor Jesucristo. Si estás decidido, repite conmigo: Señor Jesucristo, me arrepiento de todos mis pecados. Te pido que entres en mi vida. Sé mi Señor y Salvador. Ahora que formalmente le has entregado tu vida a Jesucristo, entiende lo siguiente: Jesucristo guía a su pueblo a través de su palabra, la Biblia. Por lo que te exhorto vehementemente a congregarte en una iglesia donde se enseña la palabra de Dios, para que crezcas en la libertad que solo Jesucristo puede darte. Él mismo enseñó en Juan 8, 31 y 32 que los que se mantienen fieles a sus enseñanzas conocerán la verdad, y la verdad los hará libres. Que Dios te bendiga y recuerda: eres amado, eres amado, eres amado.